Hoy vamos a conversar con César Polanco Reynoso, quien es especialista en administración pública y regulación económica, pero sobre todo en geopolítica. Y hoy vamos a hablar de la situación que está pasando Palestina, Gaza, Israel y ese continente que nos tiene tan preocupados a este lado del mundo. Conmigo en el set, agradecida de Dios, y luego de él, pues César Polanco. Bueno, muy buenos días, bendiciones. Gracias, Carolina, por la invitación del día de hoy. Y sí, o sea, nos encontramos en una situación de muchas, digamos, conflictos bélicos alrededor del mundo. Sobre todas las cosas, aquí siempre vivimos con la alarma pendiente por todas las situaciones que han estado ocurriendo, principalmente situaciones de conflicto ya conocidas como Ucrania y Rusia, pero Así también es. ahí tenemos a Gaza y Palestina, Palestina e Israel, que ahora mismo también se encuentra en una situación bastante crítica, con ataques de ambas partes, y obviamente poniendo en tela de juicio lo que viene a ser la Organización de Naciones Unidas, pero sobre todas las cosas, lo que viene a ser el poder de veto y la forma en que está creada la Organización de Naciones Unidas, que hasta cierto punto ya entiendo que con todo lo que hemos visto hasta el día de hoy deben de tener actualizaciones, principalmente en lo que es el sistema del Consejo de Seguridad. Así es, mira, yo tengo una gran preocupación, y es que cuando yo escuché que China estaba retirando a todas sus personas de Israel y estaba pidiéndole a todos que salieran de Israel, a mí me preocupó una tercera guerra mundial. Y digo, porque hace mucho tiempo estoy viendo a China un poquito, ¿cómo dirían en mi campo? Que me gusta mucho usar esas palabras. Yo veo a China como inquieto. Veo a China como, estoy forzando contigo USA, pero estoy forzando contigo Israel, pero como que todo lo que tiene que ver con la parte de Estados Unidos o con lo que fortalece a Estados Unidos, es que yo veo que China hace siempre un stop. ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Por qué Israel y Palestina no han llegado a un acuerdo cuando nosotros estamos viendo tantas muertes, tantos genocidios, tantos niños que están muriendo sin ninguna necesidad? Y desde este lado del continente, que somos un poquito como muy... Tú sabes que Latinoamérica y el Caribe es muy cariñoso, muy familiar, muy cuidador de su gente. Sí. Nos vemos en esta contradicción de quién tiene la razón. Palestina, Israel, China, Ucrania, Rusia. ¿Qué es lo que está pasando en ese lado del continente que ya a nuestros corazones está llegando? Bueno, nadie tiene la razón cuando se hace el tema del uso de la violencia como tal. Y cualquier tipo de argumentación que tengas, pues obviamente la pierdes al momento en que ya las cosas eh, se elevan a ese sentido, ¿no? Pero yo creo que tenemos que remontarnos a lo más importante que tiene el tema de la historia con todos estos conflictos bélicos, y es la creación de fronteras virtuales. Todo el mundo sabe que tanto Israel como Ucrania son países que fueron creados ya después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente Israel, que tuvo su tratado junto con Naciones Unidas y lo que fue posteriormente la repoblación de Israel con todo lo que vino a ser el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, de la Alemania nazi, y obviamente también los grupos sionistas que se fueron colocando incluso anteriormente a esa situación. Pero si nos remontamos realmente al principio del principio bíblico, ¿no? Sí. Del Nuevo Testamento, de cuando ocurre todo esto, pues tenemos en cuenta de que Israel era un Estado-nación que ya existía mucho antes de lo que nosotros conocemos hoy en día, y obviamente ya para el año 75 después de Cristo pues hubo una revuelta de parte de los israelíes, en ese momento los judíos, y obviamente Roma, como todo el mundo sabe, destruyó completamente a ese pueblo, porque Roma era o te unes o te vas. ¿Cómo te vas? Sí, así Entonces, es. básicamente eso fue lo que ocurrió. De ahí fueron tomando posesión de los terrenos nada más y nada menos que, obviamente, las personas que estaban en esa zona, que luego pasaron a llamarse Palestina. También un nombre que coloca el Imperio Romano a esa zona como una forma de eliminar al 100% lo que es el Estado israelí. Entonces, esto es un conflicto que lleva años. Digamos, toda la historia de Israel siempre ha sido un poco conflictiva, pero sí tenemos que tener en cuenta de que el uso de la violencia ya creo que ha pasado los límites de la normalidad,
o mejor dicho, de lo que vienen a ser los derechos humanos y los tratados que tienen que ver con el conflicto bélico en sí, porque ya hay incluso para el tema de la guerra, hay protocolos que se rompen en todo lo que viene a ser el ataque a menores de edad y todo lo que ha acontecido durante esta guerra tan cruda que ha tenido Israel contra Palestina. Sí, ha sido muy cruda, pero sobre todo los niños han sufrido mucho. Veo como que hay países que quieren entrar en el conflicto, opinar, apoyar de cierta manera a uno y a otro, pero también veo cierta distancia y todo, veo como que el mundo está alrededor de lo que está sucediendo, nadie se atreve. Yo sé que hay temas internacionales que te prohíben entrar a un país y otro, porque eso es en contra de la democracia de los países, pero la ONU y organismos internacionales que tanto se meten en lo que no le importa, porque por ejemplo ellos viven metiéndose en lo que no le importa con el tema de Haití. Entonces yo veo que ellos no tienen ninguna delicadeza con respecto a lo que está pasando con Gaza. No lo he visto haciendo pronunciamientos, no los he visto tratando de buscar una paz en los países como lo han hecho en otras naciones que tienen problemas, porque incluso si nos ponemos a observar el tema de Ucrania y Rusia, mucha gente ha querido intervenir, el continente europeo, la Unión Europea, Estados Unidos, que China, que no sé qué. Mucha gente puede querer introducirse en la búsqueda de la paz, de esa paz que también no la veo por parte en este momento, pero no he visto que nadie ha hecho nada para parar la guerra entre Israel y Palestina. Bueno, intentos han habido de muchos lados. De hecho, la Organización de Naciones Unidas ha ayudado con lo que viene a ser el tema de, bueno, valga la redundancia, ayudas humanitarias, raciones y demás. Lo que ocurre es que... Sí, pero raciones no es parar una guerra. Bueno, lo que pasa es que para tú intervenir directamente, tú sabes que Naciones Unidas no tiene ningún tipo de ejército, sino que lo que hace es resoluciones y se juntan entre todos los países y tratan de llegar a un acuerdo o entendimiento como tal, como búsqueda de la paz, y es realmente su función. De hecho, Naciones Unidas, aunque tiene que actualizarse en algunas cosas, es hasta cierto punto una necesidad de parte del mundo, porque todos recordamos que para la Primera Guerra Mundial, al momento en que la Liga de las Naciones se desarticuló, pues obviamente entramos en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que si seguimos abogando por lo que viene a ser la desaparición de las Naciones Unidas, que yo estoy totalmente en contra de eso, ahí sí vamos a estar entrando en lo que es un conflicto armado sin precedentes anteriormente en la historia de la humanidad. Fíjate que Israel siempre ha sido uno de los países que Estados Unidos ha protegido de una cierta manera decente. No lo he visto enfrentarse a Palestina, pero sí he visto apoyar a Israel en muchas de sus decisiones, porque Israel es parte pues de lo que es la democracia y la idiosincrasia de esos países que están unidos a Estados Unidos. Claro. Ahora, lo que yo he visto es que China, y ahí vuelvo a China, China está muy cerca de Palestina, está muy cerca de Rusia. En estos días, ayer o antes de ayer, el jueves de la semana pasada, vi que mandaron unos drones con muchísima comida a Palestina. Obviamente ellos lo necesitan. Hemos visto imágenes que de verdad nos han roto el alma, porque no pensamos que en pleno siglo XXI y con tanta tecnología íbamos a ver niños llorando por un poquito de comida y viviendo la situación que están viviendo, niños que están muriendo con un genocidio interminable, porque cada vez que abrimos las redes sociales vemos más muertes y más muertes. No vemos un alto al fuego, vemos muerte, más muerte, más muerte, y eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo puede ser que las Naciones Unidas, la ONU, todos esos organismos internacionales que están puestos para que los países tengan paz, lo hemos visto en guerra? Porque ninguno han intentado detener a Israel. Sabemos que Israel tiene un ejército, sí, y claro, una preparación tecnológica increíble. Envidiable, sí. Sí, eso lo sabemos. Ahora, ¿hasta cuándo la ONU o hasta cuándo los organismos internacionales van a permitir que ellos sigan destrozando pues un país? Pero ya Palestina debe tener poca cosa de pie. Bueno, mira, realmente este tema se ha buscado mediar desde hace muchos años atrás. Todos ustedes recordarán
las reuniones que tuvo Israel con Palestina por allá por los mediados de los años 90 con el presidente Bill Clinton tratando de llegar a la paz. También de manera más reciente recordarán que el presidente Donald Trump llegó a un acuerdo junto con Israel y varios países del hemisferio de Medio Oriente, donde también se llegó a un acuerdo de paz. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, dadas las situaciones que todos sabemos que pasaron con lo que fue el ataque terrorista del parte del grupo Hamas a Israel, pues obviamente la tensión se fue escalando un poco más a medida que las cosas, bueno, los días fueron pasando, el tema de los rehenes y demás. Sí, Todo claro. eso obviamente sin tratar de justificar el uso de la fuerza hasta cierto punto irremediable, ¿verdad?, por parte de Israel. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos de estos grupos terroristas utilizan a las personas como escudos, escudos humanos. Ellos ponen sus bases bajo tierra, en escuelas, en hospitales, en lugares que son claves y que obviamente saben que por los tratados internacionales que tienen que ver con el tema del manejo de la guerra como tal, como mencionamos anteriormente, pues obviamente ellos saben que esto es quizás un stop que le pudieran poner a las fuerzas israelíes, y las fuerzas israelíes pues obviamente ya en estos momentos se encuentran ya en un punto donde no van a parar hasta llegar al final del exterminio ellos no están en del eso. grupo de Hamas. No Entonces, están en eso. ¿qué ocurre también con los países que están alrededor de Palestina? Bueno, ahí tenemos a Egipto, que le ha cerrado las puertas de su frontera a los palestinos. Ahí tenemos a Jordania, tenemos a Irán, que si bien es cierto han tratado de ayudar de manera económica con otros grupos terroristas desde otras partes, la verdad es que al final del día también siguen denegándole la entrada y el acceso de estos refugiados a sus países. Entonces estamos ante una crisis que se agudiza, principalmente no solo por los ataques de Israel, sino también por la falta de tacto de los hermanos árabes del Medio Oriente que se encuentran, o de los países del Medio Oriente que se encuentran alrededor de Palestina. Entonces esto es una situación crítica que hasta cierto punto lo veo como un empuje hacia lo que está ocurriendo, una situación bélica donde solamente se benefician países que le están sacando temas económicos con esto, porque todo el mundo sabe que la mayor industria y que más dinero genera a nivel del mundo es la industria armamentista. Así es, así es. Lo que sí veo es que esto es una guerra hasta destruir Palestina, porque como tú bien has dicho, y ya lo he escuchado en otras voces de otros geopolíticos, con todas las fronteras alrededor cerradas, porque nadie quiere guerra. Egipto está totalmente lejos de todo eso. El mismo Irán también, porque aunque ellos hayan sustentado económicamente o hayan enviado algún tipo de armamento o contrabando de armamentos, también está lejos de lo que es la guerra, porque si tú te fijas, ninguno de los países que están alrededor de Palestina han hecho ninguna pronunciación. Nadie ha dicho nada. Todo han dejado como hacerlo con yuca. Y si ellos sobreviven, pues bien, bueno por ellos. Pero a nosotros no nos importa lo que pase ahí. Nosotros sabemos que Medio Oriente es así. No es un país latinoamericano, que aquí cuando pasa algo en Venezuela los dominicanos están sufriendo, cuando pasa algo en Cuba el dominicano sufre, cuando pasa en República Dominicana los boricuas lo sienten. O sea, los países latinoamericanos tienen otro sentido de la vida, del compañerismo, de las fronteras. Claro. Ahora, nosotros sabemos que Medio Oriente son un continente bien frío, son personas que tienen otra cultura, no vamos a juzgarlo, porque no estamos aquí para juzgarlo, pero tienen otro tipo de cultura. Pero la pregunta que yo me hago antes de irnos a la primera pausa comercial es, ¿qué va a pasar dentro de unos días, meses tal vez, cuando ya Israel diga, bueno, porque yo lo siento cansado ya, o sea, yo lo siento como, vamos a terminar esto? Es lo que siento con los últimos ataques que han hecho, claro, porque los últimos ataques han sido fatales. Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que a nivel interno Israel ha tenido varias protestas contra su gobierno, contra principalmente el gobierno del primer ministro Netanyahu, precisamente por las situaciones que han estado ocurriendo, como tú bien mencionas, y el pueblo se está cansando. Pero realmente yo lo que creo que debemos abogar todos como naciones que pertenecen a un sistema interconectado de derechos fundamentales que se van respetando con lo que viene a ser la creación de la Carta de Derechos Humanos, es que tenemos que abogar por el diálogo y tratar de una forma u otra de cortar lo que viene a ser los presupuestos económicos que salen de países como Qatar y otros más, el Estado Islámico como tal,
a lo que vienen a ser estos grupos terroristas como Hamas, los hutíes y demás. O sea, yo creo que por ahí es que viene el problema y en el momento en que eso se logra, pues entonces ya creo que las cosas van a ir mediándose mejor. Tú sabes que me llegó a la mente cuando tú estabas diciendo eso, el tema de que la gente ve a Israel, y no sé si me siento, tú me corregirás, porque no tengo conocimiento de lo que está pasando a nivel internacional, de tal manera como lo tienen ustedes, los geopolíticos. Yo simplemente veo, observo y deduzco como analista. Ahora, lo que yo siento es que también a Israel se le ha puesto como el malo de la película, el muy malo de la película, quizás porque todo el mundo sabe el ejército que tiene Israel y todo el mundo sabe la potencia que es Israel. Claro. Entonces, yo me pregunto, ¿estará pasando con Israel y Palestina lo que pasa en la República Dominicana con Haití? Yo entiendo que indudablemente sí. O sea, no es tampoco, vuelvo a mencionar, justificando los ataques desmedidos que ha tenido Israel en contra de Palestina, pero la realidad es que Israel siempre ha sido el que es atacado y ahora pasa a ser el agresor principal, quizás como una forma de cansancio. Exacto. De lo que ha sido todos estos años constantes de luchas, De ataques darte, terroristas, te doy, me cansé. Mira, ahí incluso yo le exhorto a la gente que busque una película que se llama Múnich, que habla sobre las Olimpiadas del 70, de los años 70, donde fueron secuestrados un grupo de atletas olímpicos israelíes y luego asesinados. Y ahí en la película te enseña cómo la Mossad va cazando a cada uno de los que hicieron este asesinato, de los terroristas que participaron en el mismo. Entonces, Israel siempre ha sido golpeado, lo que ha sido la guerra de los 100 días de Yom Kippur. O sea, Israel incluso ha sido atacado en fiestas que son muy importantes para ellos, como pasó en la última vez también. Entonces, yo creo que el enemigo sabe bastante bien el potencial que tiene Israel para lo que viene a ser la guerra, pero principalmente para defenderse. Entonces, yo creo que desde este punto de vista Israel ha pasado de ser el defensor, o sea, de pasar a la defensa, a una ofensiva que para muchos no debería de sorprenderle. Realmente no, a mí no me sorprende que esto esté ocurriendo. De hecho, lo que sí me sorprende es la forma en que lo han hecho, porque si bien es cierto de que tienen gran tecnología, no menos cierto que o sea, la forma en que tú atacas a civiles no armados, menores de edad o no, es bastante desgarradora. Pero también tenemos que entender que estos grupos terroristas utilizan niños como parte de lo que vienen a ser sus ejércitos, al igual como pasa con grupos como que también son narcoterroristas y todo lo demás. O sea, aquí estamos hablando de una guerra simétrica que va mucho más allá. Que es lo que yo siento que va a pasar en la República Dominicana. ¿Con qué? ¿Con el tema Haití? Con el tema Haití. No, siento que en algún momento, y fíjate, el otro día criticaban, y todo el mundo sabe que yo soy PLDista, que yo no tengo nada que defender del gobierno del PRM, o sea, no tengo ningún beneficio para yo defender a nadie. Pero sí entiendo que debo ser honesta con mi República Dominicana y entender que el que está trabajando por la patria hay que defenderlo. Claro. Y lo que está haciendo Riverón, por ejemplo, en Dajabón, es justamente eso. Ellos tienen un grupo de niños haitianos que están manoseando niñas dominicanas, que están esperando que niñas dominicanas salgan de las escuelas para violarlas, para acusarlas, y eso está claro. Hay unos videos que lo dicen, que más adelante lo pondré, donde los dominicanos que están viviendo en Dajabón están viviendo una pesadilla, mientras yo veo muchos comunicadores que se sientan aquí en Santo Domingo, donde no están viendo nada, donde no están en la frontera, donde no están viviendo lo que está sucediendo en Dajabón, y vienen a opinar disparates, porque si usted es periodista, vaya al lugar de los hechos y averigüe qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Sí. Entonces, en Palestina se cansó de darle, porque esa es la verdad, a Israel, de raptarle a personas, de todo lo demás, y Israel yo siento que está harto, en buen dominicano. Sí, Entonces, al ellos tener este tipo de tecnología y este ejército que mucha gente le teme, porque eso no es un misterio para nadie, pues ellos decidieron ya de terminar con esto. Bueno, porque también yo te voy a decir una cosa, es igual que un matrimonio. Tú y yo no podemos pasar el día entero peleando. Esto hay que terminarlo. Queriéndolo o no queriendo, esto hay que terminarlo, porque va a llegar pues a la agresión, que es lo que está sucediendo ahora. Si criticamos, porque de verdad que me duele el corazón cada vez que yo veo tantos niños que han pasado por todo esto, y que hay 54,000 en este momento que están pues ya con papá Dios para ¿verdad? Para no decir más de ahí, y qué hambre están pasando, y cómo están todas las edificaciones en el piso, sí. y todo lo demás, que todavía siento que no ha pasado lo peor.
Todavía siento que no ha pasado lo peor. Bueno, si vemos la escalada de la guerra como tal en los últimos meses, hemos visto también que si no fuera por ese sistema de defensa israelí con lo que han sido los ataques de misiles interbalísticos por parte De de Palestina. Palestina, Irán y otros Irán y países otros más países, también que se claro. encuentran cerca de la región, pues Israel ahora mismo también estaría en los mismos cimientos que Claro, Palestina. claro. Entonces, es complicado. Vuelvo y menciono, el tema de la guerra es algo que nadie debe de buscar, pero yo creo que con un mediador, un buen interlocutor, Yo las también. cosas pueden cambiar. Yo De también. hecho, han ido cambiando. Sí, no, no están tan agresivos. La situación ha ido Entiendo que desescalando un poco Israel se está más. defendiendo. La situación ha ido desescalando un poco más, pero yo creo que es el momento de buscar a un La paz mediador. Un general. mediador, La ahí paz creo general. que hasta cierto punto lo que viene a ser la Organización de Naciones Unidas tiene que volver a tomar un rol preponderante en esto, ser el mediador en el cual nosotros necesitamos como Latinoamérica y el mundo para poder eh, generar que estas situaciones de conflicto vayan otra vez al punto de la paz. Hemos tenido mucho tiempo en paz y es una Sí, realidad sí, sí, sí. también, pero no menos cierto es que toda esta guerra, si bien es cierto que es catastrófica, también nos enseña un poco sobre la necesidad quizás de redefinir lo que son nuestros organismos internacionales y su rol dentro del papel que tienen tan importante dentro de la Organización Mundial. Entonces, yo creo Eso que es por ahí es importantísimo, el sí. aspecto positivo que tenemos que Sí, sacar. y te digo que te la compro completa, como dicen las mujeres cuando están enamoradas, te la compro completita, porque entiendo que, por ejemplo, el papel que ha hecho la República Dominicana de manera migratoria, de manera de relaciones internacionales, ha sido fallido en estos últimos 5 años. Ha sido totalmente fallido. Y quizás nosotros siempre hemos tenido mucha inmigración de los haitianos en la República Dominicana de manera ilegal. Pero al ellos tener unas relaciones internacionales tan fallidas y creer en agendas que van en contra de nuestra propia patria, creo que por eso se le ha salido un poco de la mano, porque entiendo que se le ha salido de la mano el tema migratorio en la República Dominicana. Pero vamos a una pausa comercial porque cuando venga te voy a meter al medio, porque quiero que me digas de esos organismos internacionales, pero después de la pausa, ¿quién podría ser de ellos el que pudiera producir esta paz que necesita Medio Oriente? Vamos a un corte comercial y volvemos con más. Esto es Controlando la Mañana desde Palestina. Inmediato, aquí Controlando la Mañana estamos en Medio Oriente, estamos conversando con el abogado y geopolítico pues César Polanco acerca de lo que está sucediendo en todo Medio Oriente, incluyendo Israel, Palestina, Irán y todos esos países que hacen frontera, incluyendo el tema que hay, César, ahora con respecto a la India y el tema del agua. Esto está complicado en Medio Oriente. Yo creo que la pregunta que quedó en el aire, Sí. que fue que quién tú crees que podría desde los sectores internacionales abogar por esta paz, quedó en Q. Bueno, ahí está el Consejo de Seguridad de las mismas Naciones Unidas, donde hay países de muchísima importancia, como lo que viene a ser Estados Unidos, China, se encuentra también ahí la misma Rusia, que ahora mismo todos sabemos el conflicto que hay con Ucrania, y también situaciones bélicas que pasaron este fin de semana en esa zona. Y bueno, y países también que van entrando y saliendo de lo que viene a ser Sí, todo esto. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con eso? O sea, el Consejo de Seguridad, que creo que es el organismo que más tiene que reformarse de las Naciones Unidas, hasta cierto punto debe de tomar la iniciativa y volver a agarrar el toro por los cuernos y tratar de encontrar una salida salomónica a toda esta situación, porque como veníamos haciendo con el recuento histórico anteriormente, que estuvimos hablando en el programa, se necesita hasta cierto punto un mediador que entienda la situación, no solamente desde el momento en que se creó el nuevo Estado israelí, que bien es cierto que también fue la creación de unas fronteras y límites virtuales, que yo creo que ese es el principio de toda la problemática que hay a nivel bélico, no solamente en Palestina,
e Israel, sino también con la misma situación de Rusia y De Ucrania, Rusia y Ucrania, y claro. otros países más como Corea del Norte, Corea del Sur. O sea, esos límites que se trazaron en algún momento que no existían. Si tú buscas un mapa del siglo XV o el siglo XVI, te vas a encontrar que no son las mismas cantidades incluso de países que hay hoy en día en el siglo Sí, XXI. sí, es cierto. Entonces, todo esto ha venido a traer una desestabilización social que estuvo pausada también durante la época del COVID, lo que yo pudiera decir que fue el gran descanso que tuvo la humanidad Ay, sí. hasta cierto punto con todo esto. Pero, o sea, eran situaciones que venían ya desde atrás y que llegaron ahora a un punto de ebullición y quizás hasta cierto tema no hay vuelta atrás, Así ¿entiendes? es, así es. Pero yo sí entiendo y tengo fe y esperanza de que estos países, incluso las mismas Naciones Unidas, se fortalecerán lo que viene a ser un nuevo orden democrático. Y creo que en ese sentido nosotros tenemos que abogar, todos los países miembros de las Naciones Unidas, incluyéndonos nosotros, a que cese un alto el fuego, tanto en Palestina como Israel, también con la situación de Ucrania y Rusia, y obviamente viniendo al patio con la situación de Haití y República Dominicana, que yo no lo veo tan parecido a lo de Israel y Palestina, pero sí entiendo que ya está llegando a un fin, que eso es lo más importante. Qué bueno. Mira, nosotros hemos estado dándole seguimiento total a lo que tiene que ver con la guerra, porque tú sabes que este gobierno, hasta la guerra que pase en Mongolia, dice que le afecta aquí en algo. Sí, es real. Mongolia no tiene nada que ver con nada, ni nada, pero ellos dicen, si en Mongolia muere una gente, dicen que la economía de República Dominicana está bajando o está así porque en Mongolia murió alguien. Nosotros ya estamos acostumbrados a estos disparates, este circo que se monta a través del sistema económico, porque para mí este ha sido el peor ministro de Economía y Planificación que ha tenido la República Dominicana. Tanto que por eso yo siempre digo, dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces. Y yo creo que este ministro de Planificación y Economía ha sido el peor fraude que ha tenido la República Dominicana. Y eso, que ahora quieren juntar Hacienda y Planificación y Desarrollo a la misma persona para que entonces siga peor el disparate. Pero eso es República Dominicana. Vámonos para Medio Oriente, que en este momento estamos en Medio Oriente. Seguimos en Medio Oriente. El tema de China, con respecto a lo que ha ido evolucionando con el tema de la guerra de Israel y Palestina, ¿qué tú crees que sea lo que China quiere? ¿Hacia dónde va China? ¿Qué mensaje quiere dejarle China a todo el continente? Bueno, lo primero es que China quiere generar confianza en lo que viene a ser la creación de un interlocutor real o mediador real dentro de toda la situación que se está dando. Qué bueno. Obviamente como país que se encuentra ahora mismo siendo la punta de lanza a nivel económico, armamentista, yo diría que todavía le falta un poquito para sobrepasar a Estados Unidos, pero sí lo que viene a ser a nivel económico, ellos están tratando de trazar una línea importante y destacarse en lo que pudiera ser una mediación efectiva de toda la situación. Estados Unidos, todos sabemos que con el presidente Trump tiene un estilo un poco más confrontativo. China obviamente ya tiene un estilo un poquito más suave en lo que viene a ser el uso del soft power, que es lo que viene a ser sus relaciones internacionales. Entonces vamos a ver quién va a ser el que va a terminar de gerenciar todo esto, pero desde un punto de vista un poco más crítico y personal, entiendo que ambos países deben unirse y buscar la manera, junto con Francia, junto con Japón, junto con los otros países que forman parte del Consejo de Seguridad, para buscar una solución definitiva. ¿Y qué sería una solución definitiva, verdad? Tú me dirías, bueno, o el exterminio de los palestinos. No. O sea, una solución definitiva es un cese al fuego, una ayuda total de lo que viene a ser con las víctimas, Claro. la desarticulación completa del sistema económico de estos grupos terroristas y de una forma u otra buscar la manera de resarcir parte del daño que se ha hecho, que es imposible hasta cierto punto hacerlo, pero que sea imposible no quiere decir que no debe de ser la búsqueda por parte de nosotros mismos y también de la humanidad de llegar a un deber ser. ¿Qué tú crees que puede jugar el Papa León XIV en este gran desastre que tiene Palestina? Porque si hablamos de paz, hablamos de amor y hablamos de religión, podemos hablar del Papa.
Yo creo que es el mismo rol que ha jugado todos los papas al final del día, o sea, ellos son mediadores, son parte de todo lo que viene a ser esta situación, pero teniendo en cuenta que la fe cristiana, católica, no es la fe que se ve en esa zona. Ahí estamos hablando de que Medio Oriente tiene el Islam y Israel es totalmente judío, con ciertas excepciones dentro de su población, pero la realidad es que independientemente de estas diferencias, él pudiera servir como ha servido los otros papas, como un mediador importante dentro del conflicto. Esperemos que así sea, porque la verdad es que lo veo como un papa mucho más conciliador incluso que el Papa Francisco. Así es, yo también creo mucho en lo que tiene que ver con la incidencia del Papa León XIV, y lo digo porque el Papa se crió en una costumbre, no se crió, pero por lo menos se desarrolló en una costumbre latinoamericana. Y los latinoamericanos no tendemos a guerra. Los latinoamericanos no somos guerrilleros. Siempre hay pandillitas y cositas, que Colombia, que Venezuela, que son los países que más se han escuchado en estos temas de guerrilla, bah. Pero no, Latinoamérica en general no se ha acostumbrado a esos tipos de conflictos. Incluso si nosotros tuviéramos esa necesidad que tiene Medio Oriente de guerra, Haití no existiera. Ajá, ¿por qué tú dices eso? Haití no existiera. Yo te lo digo en serio, Haití no existiera. Porque yo sé, yo estoy segura que los países, cuando tengan que tomar la decisión, van a apoyar a la República Dominicana. Mira, es que es un poco más complejo al final del día. Yo quiero que se entienda esto muy claro. Pero O antes sea, de que tú digas eso, quiero decir, nosotros le ganamos 2 veces a Francia, le ganamos a los haitianos y le ganamos a Inglaterra, sí, pero sí. también la anexión que iban a tener con nosotros también la rompimos. Sí, claro. Porque nosotros le rompemos la madre a todo el que venga. Sí, sí, pero que yo creo que realmente ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. O sea, yo creo que hay grupos de ambas partes, tanto a nivel nacional como internacional, que lo que buscan es un conflicto entre nosotros y Haití. Realmente Bueno, tenemos que entender... yo no estaría tan de acuerdo contigo que busca un conflicto. Nosotros tenemos un conflicto porque, como decía un abogado colega también, esto no es un problema de hardware, es un problema de software. Y el software de los haitianos está en que nosotros debemos desaparecer. Bueno, Para que ellos son más honestos que nosotros. no, yo no creo que ese sea el software que ellos tienen. Lo que pasa es que todos los países viven de la migración, tenemos que estar claros. Sí, eso es y lo verdad. primero En que eso estoy de dije, acuerdo contigo. lo primero que dije en el programa es lo siguiente, o sea, la mayoría de los conflictos y situaciones que se están dando hoy en día ha sido por la creación de límites virtuales, de lo que viene a ser límites fronterizos. Lo mismo ocurre con el tema de Haití. ¿Por qué nosotros, o sea, por qué existe un Estado haitiano en la República Dominicana cuando obviamente toda la isla era de España, ¿no? Así es. Ahí así tenemos es. que volver al 1777, lo que vienen a ser los tratados que hemos firmado entre Francia y España, incluso antes de que fuera la República Dominicana como tal, toda la situación histórica en la que se ha visto Haití envuelta, porque obviamente Haití ha sido un país que se le ha dado la espalda a nivel internacional desde el principio de su creación. Pero también hay que entender que la misma República Dominicana hasta cierto punto ha sido parte del problema y la situación, porque esto es una relación simbiótica. Sí, ¿no? sí. Y así como nosotros los dominicanos venimos también de una cultura de migración, porque hay que entender esta parte, o sea, nosotros venimos de los españoles, los mismos taínos hasta cierto punto también fueron inmigrantes que vinieron del Orinoco de Venezuela. Así es, Entonces, así es. todo lo que ha sido los movimientos migratorios a nivel mundial histórico es parte de lo que estamos viviendo ahora. O sea, sí, muchos países, y ahí tenemos que incluir la situación que está ocurriendo en África, principalmente con Europa, se están viendo ante situaciones críticas económicas que obliga al ser humano a moverse a una situación de mayor ventaja o digamos, a un ecosistema mucho menos vulnerable del cual se encuentra. Entonces, esa es la situación como tal. Ahora bien, actualmente en Haití, obviamente sabemos que hay una situación que ha estado ocurriendo desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Eso es verdad. Y que ha sido impulsado por entes dentro de ese mismo país, o vamos a decir, entes del país que viven de manera externa en este país, y tienen incidencia económica en el mismo, en diferentes sectores regulados que impulsaron esa situación. Entonces, ¿qué ocurre? República Dominicana se ve ante, digamos,
una encrucijada bastante grande, porque si nosotros no podemos ver, o sea, parte de lo que ha sido nuestro desarrollo económico, social, cultural, hasta cierto punto, también ha venido ligado de nuestra hermana nación Haití, y eso hay que Así es. entenderlo al 100%. O sea, tanto nuestro sector construcción como nuestro sector agrícola se ven beneficiados de la mano de obra haitiana. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto que los costos para pagarle a un dominicano para que trabaje en agricultura, para que trabaje en construcción, aumentarían quizás en un 200%, un 100% de lo que vemos hoy en día para llegar a una escala salarial justa, para que el dominicano trabaje en ese tipo de sectores de manera mucho más directa, ¿verdad? Porque ahora mismo realmente es muy difícil incluso tú encontrar un maestro constructor dominicano en una obra. No menos cierto es que nosotros nos hemos visto beneficiados como país de esa mano de obra barata y parte de nuestro crecimiento ha sido eso. No, pero yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el tema haitiano, más que un tema geopolítico, más que un tema de relaciones internacionales, es un tema de que los empresarios dueños de este país son los que tienen ese relajo. Sin contar que en la frontera, como dice su alcalde en Dajabón, no yo, lo dijo el señor Riverón, en la frontera dominico-haitiano, lo que hay es un relajo con esos guardias. Incluso los haitianos hablando de cómo le cobran, porque en cierta forma ellos han sido lacerados. Ellos cruzan la frontera, lo devuelven de Jaina, lo agarran en Jaina, le cobran 17,000 pesos y vuelven y lo sueltan. Y eso lo han dicho ellos mismos, no lo he dicho yo. Ahí están todos los videos de los haitianos como dicen que tienen esa mafia, porque oye, hasta yo quiero tener la frontera a ese precio, porque yo en menos de 6 meses yo soy multimillonaria. Mira, Atento al sufrimiento de un inmigrante. y voy y me pongo en la parte del inmigrante, por ejemplo, con lo que está sucediendo con Trump. claro. Trump está deportando inmigrantes de una manera sangrienta, pero sin embargo yo no he visto a los organismos internacionales meterse con eso. Bueno, aquí nosotros deportamos haitianas y aquí hasta los mismos dominicanos viven hablando disparate. Lo que pasa es que el principio de soberanía de cada nación está dentro de lo que viene a ser la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de la ONU. Pero la de nosotros dice que nosotros somos un país libre e independiente, que podemos hacer. Claro que sí. Y nuestra constitución también lo permite. Y ahí es que está el tema de la soberanía nacional. Yo lo que sí entiendo es que parte de la crítica que ha tenido República Dominicana a nivel internacional es la forma. Es la forma. La forma, manito, pero yo quiero que tú veas los videos de Estados Unidos, cómo agarraron un grupo de venezolanos pero es que y de nosotros cubanos. no podemos compararnos con lo peor en el sentido de la forma en que Estados Unidos trata a sus inmigrantes. Yo sí creo. Por ejemplo, hasta Bukele cierto hizo lo punto. mismo. No, porque Bukele ha tenido el apoyo de Estados Unidos, pero también de China y de otros países, y ha ido organizando su país a través de una situación grave que se dio de un punto de inflexión. Nosotros estamos llegando ahí. Claro. Entonces, ¿cómo te digo que la forma Y no es? podemos evitarlo. Sí, claro. Evitando, haciendo lo que dice la Constitución. Y ahí es que me voy más lejos incluso. Yo creo que nosotros pudiéramos ayudar al tema de la crisis que hay con Haití, porque no solamente República Dominicana se está viendo lacerado con esto, hay varios países de Latinoamérica que han aceptado inmigrantes haitianos en sus países y por una situación de adaptabilidad del ser humano ante sistemas organizados, pues se le ha hecho casi imposible. Lo que pasa es que y los mandan para atrás. Vuelvo para atrás. Esto no es un problema de hardware, esto es un problema de software, manito. A nosotros no han querido decir que nosotros no queremos saber de los haitianos, nosotros. Porque los que han dicho públicamente que no quieren saber de nosotros son ellos. Y los que han sido mal agradecidos a través de los tiempos han sido ellos. Vamos a estar claros en esa parte. Ahora, es un tema de software. No es un problema en la República Dominicana, es un problema a donde quiera que ellos van. Y vamos, y vienen para atrás y los mandan para atrás porque es un problema de que son unos animales con cuerpo. Ahí es que vamos con el tema de la cultura y la migración como tal. No son animales con cuerpo, no están acostumbrados a vivir como la gente, son cavernícolas. Pasa lo mismo con los dominicanos en otros sitios. O sea, muchos dominicanos que van siendo deportados de Estados Unidos a República Dominicana, No, el que está de mal Europa que lo a deporten, República Dominicana. que lo deporten. Y ahí es que vamos. O sea, yo creo que esto es una gran oportunidad. Con todo estos conflictos y todas estas situaciones que estamos viendo hoy en día, esto es una gran oportunidad para que los estados de donde, por ejemplo, están ocurriendo esas migraciones masivas, ordenen su hogar. O sea, es el momento de poner la casa en orden. Y tratar, hasta cierto punto, de generar una paz interna en cada una de estas naciones que permita el desarrollo de cada una de ellas. Por ejemplo, República Dominicana, ya es el momento de tomar decisiones contundentes, ya sea con temas económicos o no, que ya el gobierno lo ha venido haciendo hasta cierto punto, y también ha agotado todos los medios necesarios para hacer que todo esto, obviamente, sea democrático. Y ahí hemos visto el tremendo papel que ha tenido
el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con su ministro de cabeza, el ministro Roberto Álvarez, ante las Naciones Unidas, que ante la OEA. El peor ministro de Relaciones Exteriores que hemos tenido. Yo diría que no. Yo diría que él hasta cierto punto ha el peor ministro y el más pro-haitiano. Lo que pasa es que hemos heredado, y tanto el gobierno como nosotros como sociedad, hemos heredado los problemas que nuestros gobiernos anteriores han decidido no darle frente. Por ejemplo, si vemos lo que fue el plan del año 2012 al 2016 de reorganización con los haitianos, eso lamentablemente era una amnistía que se estaba tratando de dar como una curita a tapar la situación que había, y eso fue el presidente Danilo Medina. Entonces, si vemos la situación, por ejemplo, de cómo trató de mediar el presidente Leonel Fernández ayudando internamente a Haití, que también es una forma muy correcta de hacerlo, sin embargo, pasa lo mismo que el tema de la frontera, que los sectores económicos que se benefician, etc. Yo veo todo político, porque hay que ser honesto. Como diría mi estimado Ricardo Nieves, que ha estallado en varias ocasiones en estos días con respecto al tema de migración haitiana y lo que ha sucedido en la República Dominicana. Y es que, por ejemplo, Santiago de los Caballeros, para ponerte un ejemplo, en la gestión municipal de Abel Martínez, se corrigió perfectamente. Y no era que no habían haitianos. No, para nada. No era que no habían haitianos. Hay una solución, entonces quiere decirme entonces, con lo que hay. Voy para allá. Entonces no es un tema migratorio per se, es un tema de voluntad política para corregir errores que están cometiendo funcionarios dentro de este gobierno. Porque si fuese verdad, y aquí es que voy, yo no estoy excusando ni a Leonel Fernández ni a Danilo Medina. Ni a Hipólito. Ni a Joaquín Balaguer. No. Joaquín Balaguer fue el mejor de todos, bueno, con respecto al tema migratorio. Cada quien. Claro. Yo no estoy excusándolo a ninguno de ellos. Ahora, si tú tienes la voluntad política para hacer algo, entonces tú lo vas a hacer, que es el ejemplo que hizo Abel Martínez en Santiago de los Caballeros. Claro. Y me refiero a Abel Martínez en Santiago de los Caballeros cuando fue alcalde, porque en este momento ya Santiago de los Caballeros volvió a ser un desastre con el tema de migración haitiana. Volvieron a llenar las calles de disparate y volvieron a hacer lo que ellos saben hacer, destruir. Entonces, cuando hablamos del tema de migración haitiana, yo creo que no es un problema per se de relaciones exteriores, en eso yo te la voy a dar. Es un problema de voluntad política que hay desde la cabeza que nos gobierna hasta abajo, los peones que mantienen la frontera salvaguardada. Yo diría también que es un tema social importante. O sea, la sociedad Sí. dominicana debe hasta cierto punto tomar conciencia y entender que, bueno, cualquier inmigrante, y ahí por eso trato de no generalizar mucho con el tema haitiano, los haitianos vienen a trabajar, en su gran mayoría, no son todos los que vienen a destruir, a robar, a hacer cosas, o sea, es más lo negativo, suena más lo negativo Mira, que lo apúntame positivo. a César en el movimiento Llévate tu haitiano, que le acabo de asignar del movimiento 4 haitianos, chiquitos. Pero ahí es que voy, muchos de ellos lo que vienen es No a es haitiano trabajar, grande que tú lo pones a trabajar a generar, chiquito para que lo críe. a generar divisas económicas para mandarla a su país. Sí, Entonces, eso es lo que hace cualquier no, como hacen inmigrante inmigrantes, ilegal. de porque los cualquier lado. venezolanos aquí hacen lo mismo, los chinos también hacen lo mismo. Claro. Y aquí hay un viaje, para no decirlo, de italianos y de rusos incluso. Y ucranianos. Claro, y de gente de Ucrania que están en las costas del país. Sí. Dígase terrenas, punto. Porque la terrena y Samaná, los dueños son europeos. Claro. Aquí hay pocos dominicanos con terreno ahí, en esa parte de la isla. Y ahí- Entonces, a ellos no se le ataca porque han venido a sumar. Pero ahí es que vamos. Sí, no, porque hay diferentes tipos de Pero no es un migraciones. tema de color, ¿eh? No No es un tema de color. Hay migración positiva y migración negativa, como hay discriminación positiva y discriminación negativa. A la gente no le gusta la palabra, pero es la realidad. Pero que ellos nos critican a nosotros porque ellos entienden que porque son negros. No porque son negros. No, para nada. No es porque son negros porque los dominicanos, sus dominicanos rubios o verdes. No es un tema de color. No, para nada. Es un tema de software, es un tema de lo que tienen en su mente. Son personas, y vuelvo y repito, y caigo en Canadá, caigo en Utah o en Ohio, o caigo en Chile, por ejemplo, que fue el último país que lo deportó a todos huyendo. Entonces, no es un tema de que el color de los haitianos nos molesta. Porque los dominicanos somos morenitos y lo que me encanta es un moreno a mí. Mira, no es un tema racial, al 100%, no es un tema racial. Esto pero- es un tema de que ellos, donde quiera que están, destruyen. Y también hasta eso hay que entenderlo desde un punto de vista... La de cultura, tú No, dices. ni siquiera es un tema cultural, es un tema de necesidad. O Ya. sea, si estamos viendo que un ser humano está en lo más primitivo de lo que viene a ser su humanidad,
Pues entonces lo que se activa es una parte del cerebro que es el cerebro reptiliano, ¿no? Y eso obviamente te entra en un estado de supervivencia, en una forma de querer hacer las cosas para sobrevivir. Y eso no solamente le pasa a un haitiano, le puede pasar a cualquier ser humano ante una situación que vaya a inmigrar, de dificultad extrema, que es lo que está pasando en Haití. No, y da pena porque uno ha sido inmigrante. O sea, el que ha viajado, yo he viajado hasta China, Claro. gracias a Dios. Y la verdad es que cuando tú estás en un país que no es el tuyo, muchachito, tú te sientes rara, tú te sientes incómoda. Aunque te traten bien, porque yo fui como embajadora de la República Dominicana en ciertos lugares de China, y aún así tú te sientes extraño, porque la cultura no es la tuya, la comida no es la tuya, pero sobre todo el trato de cómo te mira la gente ni siquiera es normal. Bueno, Entonces, y ahí entra lo que decía una canción de Toque Profundo, refugiado ciudadano de ningún lado. así es. Entonces, libre pero esclavo viajero, ¿no? Exacto. Siempre será extranjero Siempre cuando serás estás fuera de extranjero. tu tierra. Claro que sí. Entonces, por eso tú ves que los dominicanos, como están en el exterior, ellos viven más pendientes de lo que pasa en la República Dominicana que lo que estamos aquí en la República Dominicana. claro, porque es una añoranza. Exactamente. Es una añoranza a lo que es tus Exacto. raíces, tu tierra, tu Mira, mi cultura. amor, yo duré 3 meses en Estados Unidos en temas de estudios y en temas de relaciones internacionales políticas que me tocó vivir, y estar en Massachusetts, Boston, por ejemplo, Lawrence, que es una ciudad que tiene muchísimos dominicanos, que eso parece pues una parte latina. Y yo duré ahí 2 meses y medio y yo estaba loca. Me trataron como una princesa. Tengo que estar totalmente agradecida del alcalde en ese momento, Kendry Vázquez, y de los concejales o regidores, como le dicen en la República Dominicana, que en ese momento nos acogieron. Exacto. Pero la verdad es que tú sigues siendo un extranjero cuando tú no estás en la patria dominicana, aunque te den mango con salado. Entonces, yo creo que ahora la oportunidad que nosotros tenemos como Estado-Nación es de reorganizar la casa, hacer cumplir nuestras normas migratorias. Eso es indudablemente lo que debemos de hacer. Pero no solamente de parte de las autoridades, o sea, eso nos toca también a nosotros, desde el sector privado, Así es. desde nuestro hogar. Entonces, si bien es cierto que el haitiano hasta cierto punto no tiene la misma educación que el dominicano en lo que viene a ser su desarrollo como humano en una economía o sociedad ya hasta cierto punto moderna, ¿verdad? Porque tenemos que decir que hasta cierto punto ya estamos llegando a un desarrollo bastante moderno en la República Dominicana. No menos cierto es que todas estas situaciones han venido a salir ya en un punto de ebullición donde no se aguanta más. Se ha tirado bajo el tapete toda la basura, todas las situaciones que han ocurrido a nivel migratorio durante tantos años. Entonces, no es un tema solamente con Haití. O sea, cuando hablo de reorganización de lo que viene a ser el sistema migratorio dominicano y el cumplimiento de la norma, es con todo nacional extranjero que se encuentra en territorio dominicano infringiendo la ley. Así es. Entonces, ya no es una cuestión de mirar un color, un estatus socioeconómico. Es el software. De dónde tú vienes. Nuestro propio software tenemos que reeducarlo y Así entender que si nosotros estamos dándole un trabajo a un ciudadano extranjero ilegal en la República Dominicana porque me sale más barato que contratar a una compañía dominicana con dominicanos para llevar algo tan sencillo como, por ejemplo, puede ser la seguridad de tu hogar, entonces el malo no es el Ministerio de Migración ni el militar que está cogiendo dinero en la frontera, el malo soy yo. Bueno, ya estamos de regreso en Controlando la Mañana, y como estábamos conversando con el tema de la República Dominicana y lo que tiene que ver con Haití, César, yo me voy a permitir ponerte este video que dije que en todos mis programas de televisión, hasta que yo no encuentre al presidente de la República y me explique esto, yo no voy a estar tranquila. Pero tiene que darme una explicación lógica para yo entender que eso es lo correcto. Porque yo soy Carolina Abreu Collado, y yo soy dominicana, portadora de cédula de identidad y electoral tal, donde nací en la República Dominicana de padres dominicanos, como dice la Constitución. Entonces yo soy dominicana. Claro. Aquí hay demasiados dominicanos que tienen la capacidad gerencial, la capacidad educativa y la capacidad de estar y de establecerse en cualquier parte del mundo y representarme como dominicana. Ahora, yo lo que no voy a permitir, señor presidente de la República, es que ninguna haitiana a mí me represente. Adelante, Jason. Una de nombre Bernarda Bernard. Aquí está.
Bernarda Bernard, de padres haitianos, de origen haitiano, en la actualidad es consejera en los Emiratos Árabes Unidos. Dubái. En Dubái, con un sueldazo. Pero ustedes saben dónde ella estaba antes de estar en los Emiratos Árabes Unidos. En el servicio exterior en Haití. Adivinen qué otra cosa paradójica de tener a la señora Bernarda Bernard representándonos en Haití siendo de origen haitiano. Ustedes saben que en estos 4 años, en estos 3 años, fueron los años en que lo que históricamente en República Dominicana se dieron más visa haitianos. ¿Ustedes sabían eso? Busquen la cifra y desmiéntanme. Pero yo les voy a poner otro ejemplo. Yanina Felipe Marcelien. Yanina Felipe Marcelien es nuestra actual consejera en Francia. Y ustedes dirán, ¿cuál es tu problema con los dominicanos de origen haitiano que están en el servicio exterior? Yo lo expliqué. No importa que usted tenga las capacidades, la preparación intelectual. No se trata de eso y no lo cuestionamos. Ni tampoco cuestionamos que tienen una cédula dominicana porque sabemos que tienen una cédula dominicana para tener el servicio exterior. Lo que sí cuestionamos es que de tantas misiones y tantos países que hay, es contraproducente que la que tú mandas a Francia, es de origen haitiano. ¿Y por qué lo digo? ¿De dónde salen todas las campañas intelectuales en contra de la República Dominicana con el tema del racismo y con el tema haitiano? De Francia y de las islas. Entonces, vuelvo y repito, ¿por qué a mí en Francia tiene que representarme una haitiana si yo soy dominicana? ¿Por qué? ¿Te puedo responder esa pregunta? Claro, no, te estoy haciendo la pregunta. Vamos. Digo, yo como quiera, porque 2 montañas no se juntan, pero 2 personas en algún momento sí. Y donde yo vea al presidente, si no me dejan acercarme, yo voy a vocear. Porque él tiene que explicarme a mí por qué una haitiana tiene que representarme a mí cuando aquí hay miles de diplomáticos que están sin trabajo. Por la misma razón en que un chino dominicano nos representa a nosotros en las Olimpiadas o en los Panamericanos jugando ping-pong. O sea, tenemos que entender algo muy importante. República Dominicana y cualquier otro país es un país de migración completa. O sea, nosotros no solamente tenemos haitianos, tenemos chinos, dominicanos, tenemos rusos dominicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Si estas personas son ciudadanos dominicanos, nacionales dominicanos, que hayan sido descendientes de haitianos, no nos da a nosotros la potestad de poner en tela de juicio su profesionalidad. Yo creo que eso es parte de un populismo nacionalista, hasta cierto punto creo que rancio, porque nosotros tenemos que entender que la verdad es clara. O sea, si nosotros nacionalizamos chinos para que jueguen nuestros deportes, ¿por qué hay un tema con que nosotros coloquemos nacionales dominicanos de descendencia haitiana en posiciones en las cuales ya ahí de manera estratégica eliminaría lo que tiene que ver con el sesgo racial que hay en la República Dominicana? Yo no porque estoy de acuerdo a mí me contigo. ayuda bastante que exista un nacional dominicano de descendencia haitiana en estas posiciones para que dentro de la Un narrativa... nacional dominicano. Es dominicano. Un dominicano porque te dan una cédula. Porque un venezolano no es dominicano porque le den una cédula. No, pero espérate. Porque La te voy a cédula decir que le algo. dan al venezolano cuando está aquí dice no vota. Esa cédula que ellos tienen dice que votan, ¿no? Bueno, porque, vuelvo y repito, yo quiero que el presidente de la República, que es quien nombra a esta haitiana en Francia... Dominico haitiana. No. Haitiana, porque, óyeme, dice la Constitución de Haití que todos los hijos que nacen de haitianos son haitianos. No importa dónde nazcan. No lo digo yo. Es su Constitución que lo dice. Okay. Entonces, ella no es dominicana. Aquí le dieron ese documento porque este país es un lambón. Yeah. Pero no me venga a decir a mí que nosotros tenemos ahí que ella es dominicana, porque ella no es dominicana. Pero, ahora yo me pregunto, tú me hablaste de que por lo mismo que un chino nos representa a nosotros jugando en un juego ping-pong. de ping-pong. Perfecto. Claro, los panamericanos. Claro que sí, no, muy bien, perfecto. Estamos de acuerdo. En los deportes siempre hemos visto eso. Y nosotros no podemos ligar, oye bien, no podemos ligar la democracia, la sociedad, la política con juegos. Eso no es lo mismo. Porque si fuese así, nosotros tenemos muchos dominicanos representando a Estados Unidos, atletas. Y como tenemos dominicanos representando a los Estados Unidos en el Congreso, en Entonces, el caso de Adriano Espaillado, ¿no? Pero yo te voy a decir algo. En el Congreso de los Estados Unidos.
Pero te voy a decir algo, la Constitución de la República Dominicana no dice que si tú naciste de padre dominicano, donde quiera que tú nazcas, tú eres dominicano. ¿Que no? No. ¿Y qué dice? No. A ver. Porque el ius solis y el ius sanguinis, ¿no? Que había anteriormente y eso se eliminó. Bueno, el ius solis pero ya no es por recuerda, estar en el territorio, sino por tener recuerda sangre que no estoy de dominicana. acuerdo con lo que voy a decir, que la gente lo haga, no estoy de acuerdo porque entiendo que eso es una falta de respeto migratoria, pero recuerda que cuando tú naces fuera del país, tú eres nacionalidad de ese país. Ajá. Y la Constitución de la República Dominicana no lo prohíbe. Pero tú puedes optar por la nacionalidad. de Claro, donde tú puedes vives. optar, pero la Constitución de nosotros no lo prohíbe. Pues entonces. No lo prohíbe. por lo que Ahora, no la lo prohíbe, Constitución de no- Haití no es sí lo mal. prohíbe. Mira, ¿Sí es o que, no? es que tú te vas. Si nos vamos No, al tema, pero dime si sí o no. Si es. nos vamos al tema organizacional de lo que es Haití y su constitución como tal, no es que lo prohíba. Pero es que nosotros, simplemente oye, ¿qué hace un pasa? Es que los reconocimiento de dominicanos, su ciudadanía. los dominicanos vivimos excusando a los benditos haitianos. No, es que no es una cosa. Sí, es una vivimos realidad. excusándolo. Ahora yo te pregunto, que es la pregunta que me hacían muchos diplomáticos en una actividad que tuvimos en la Cancillería. No hay dominicanos capacitados para estar representándonos nosotros en Francia. Vamos a ver qué sale ahora del concurso que se hizo de la carrera diplomática en el Pero yo IREX. me pregunto, ¿cómo cuántos dominicanos hay diplomáticos aquí en el país? La gran mayoría son dominicanos. Pero ahora, Entonces no hay un dominicano que represente a la República Dominicana de manera diplomática y de manera presencial en Francia. ellos, que son dominicanos de origen quizás de padres haitianos o No, de es que ella algún no es padre haitiano con dominicana. otro dominicano. Vamos a entendernos. Pero Con ¿dónde China, está- pero ¿dónde está tú la me- cédula? tú me ahorita- Y el acta de nacimiento esa de cédula ella. es lo que hay que preguntarle. ¿A quién sacó la información? Hay que preguntarle, no, a quien sacó la información, no, a quien le dio la cédula de dominicana, a esa haitiana, a ese que hay que preguntarle, porque si tú te fijas, ni siquiera los apellidos son dominicanos. Mira. Ahí no hay nada que ver ni con Cibao, ni con Sur, ni con este, ni con el Distrito Nacional. Pero que Esos nosotros apellidos tenemos- son totalmente haitianos. Pero el apellido Vicini es italiano. Pero eso es un problema de los Vicini. Ah, pero es lo mismo. Porque nosotros no tenemos un problema con Italia. Ah, pero con Haití sí. No tenemos un problema con China. Es que hay que estar Nosotros no tenemos un problema con Estados Unidos. Nosotros tenemos un problema serio con Haití. Y eso Y es es una verdad. falta de respeto y de tacto del presidente de la República nombrar en este momento a una haitiana que me represente a mí en los Emiratos Árabes y que me represente a mí en Francia. Es que no hay forma de que él pueda nombrarla siendo haitiana, nada más. No, claro, porque ellos le dieron papeles Legalmente, dominicanos. No, pero legalmente. claro que sí. Como decía el Recuerda video. que en el como decía aspecto el video. migratorio, recuerda que en el aspecto migratorio, si es un extranjero que adquiere la nacionalidad dominicana, es un extranjero que no vota ni siquiera. O sea, no tiene los mismos derechos civiles y políticos que tenemos los dominicanos como tal. ¿Entiendes? Da vergüenza que Entonces, este no país... creo que sea una haitiana hecha dominicana. Eso yo lo dudo bastante. Me gustaría ver los documentos. Y mucho más de dónde viene la fuente. Lo que yo te voy a decir a ti es que nosotros estamos hartos de que los dominicanos estén por debajo de los haitianos y que este gobierno ponga a los dominicanos por el piso. Y por eso- que esté jugando con la patria de la República Dominicana. Y es bueno que la República Dominicana entienda que este gobierno pro haitiano, que no lo puede negar, este gobierno pro haitiano está jugando con una patria y con mucha sangre que se derramó para que hoy se pudiera decir Dios, patria, libertad, que viva la República Dominicana. Mira, yo no creo que sea un tema de gobierno pro-haitiano como tal, porque si hay alguien que ha gastado muchísimo dinero en lo que viene a ser el reforzamiento de la frontera entre República Dominicana Pero para y Haití, nada. es este. Bueno, Pero lo que para pasa nada, es que porque el problema vamos a hablar la de los fiebre 17 no está mil, en la por ahí ando sábana. unos videos de los haitianos con 17 mil pesos pagándolo para volver para Y atrás. ahí es que voy, que la fiebre no está en la sábana. La fiebre está en la reorganización del Estado Es la dominicano voluntad dominicana de que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer. Y, y eso es lo que también no la hay. sociedad. Porque La- es muy heavy decir que el gobierno haga, que el gobierno haga. Mucha gente tira la basura en la calle y espera que el gobierno la recoja. Problema de los alcaldes que no mete preso a los que la tiran. Porque yo ando con mi cartera llena hasta de los Entonces, papelitos de nosotros la estamos venta. viviendo en un Estado social y democrático de derecho que hasta ahora es solamente de palabra. Para tú hacer que un Estado social y democrático de derecho sea real, tangible, a lo que nosotros tenemos hoy en día, lo primero que tienen que poner orden son los de la casa. Yo lo que entiendo es que los dominicanos deben ser representados por dominicanos, no por haitianos, porque nosotros no somos haitianos. Los haitianos que vayan para su lado y los dominicanos que se queden en el suyo. Y punto. Y los apellidos de dominicanos que son criollos, que vienen, dominicanos que vienen de familiares de islas como San Kitts, San Martín, del mismo Aruba, que tú lo ves que tienen apellidos, por ejemplo, Mackenzie, o los llamados Cocolo, que vienen de esa zona. O sea, Es que, vuelvo y te repito, no es un tema de color. Es que Esto no es un nosotros tema de tenemos que color. entender una cosa como país, mira, y es de verdad que hasta cierto punto yo me quedo impresionado.
Porque yo mismo entiendo el tema, vamos a decir, populista de ayudar a ciertos sectores con ajuchar a otros con el tema de la migración ilegal. Mira, yo no puedo venir a sentarme en cualquier lugar a decir que el problema es que el gobierno, que lo haitiano, o sea, el problema es un problema humano al 100%. Sociedad, o sea, totalmente. Por más que yo quiera venir a decirte que las leyes dominicanas dicen esto y esto, que los militares hacen otra cosa, que las fuerzas castrenses hacen esto o lo aquello. O sea, al final del día, si nosotros como sociedad no nos damos el puesto y el valor que nosotros tenemos que darnos, nadie nos lo va a dar a nivel internacional. Eso sí es verdad. Y por eso yo hasta cierto punto aplaudo al 100% la forma en que se ha manejado el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, porque él ha agotado todo lo que viene a ser el posicionamiento democrático que estila las Naciones Unidas. Ya después de ahí, lo que vaya a pasar... La política es cuestión de resultados y de estadística. Él no ha dado ningún número, ni uno ha dado. Los números están ahí. No, claro, los números que ellos maquillan, porque eso no es verdad. La sociedad está viviendo lo que es la realidad y ellos están maquillando sus números. Bueno, pero mira el tema de Friusa. Ya se acabó. ¿Cuál tema de Friusa? Si no fue por eso infelices, que fueron ahí hasta cogieron bombas, no tuviera resuelto. Pero se solucionó. Claro, porque los dominicanos se pusieron los pantalones, no porque el gobierno hizo nada para resolverlo. Entonces, me está dando la razón. Claro que la razón la tiene la sociedad, señores. Vamos a esto, vamos a sacarlo nosotros mismos, porque si el gobierno no quiere, el gobierno no puede, pues nosotros sí podemos. Señores, esto fue todo por hoy. Esto es Controlando la Mañana. Estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana por La Tora TV, canal 69. Tenemos que traer a César otro día porque esto no dio. Besos y abrazos a todos y hasta mañana. Muchas gracias por la invitación.